Muchas bendiciones, mis queridos, amados hermanos. Esto es algo que le quiero compartir, no es un tema, pero es de algo que estoy leyendo, un libro que se titula Una historia en el exilio, y es de qué pasó en los años 1500 cuando los judíos fueron expulsados de España y Portugal. Y estoy ahí mirando qué fue lo que pasó. Pero nosotros siempre miramos qué pasó con los judíos después de Hitler. Pero tenemos que irnos más para atrás. Pero luego me di cuenta que yo me tenía que ir todavía más para atrás para entender el odio hacia los judíos del mundo. Luego encontré un libro que hace tiempo lo tenía, que se llama Nuestras manos están manchadas de sangre, la trágica historia de la iglesia y la gente judía. Así es el libro. El otro libro, que el de esta historia en el exilio, habla de los problemas. ¿Cuál era el problema del cristiano y el judío? Ahora, estas persecuciones no vienen desde ahora. Entonces me tuve que ir más para atrás, al primer siglo. Y me puse a estudiar la iglesia, ¿verdad? Creyente, cristiana, como sea que se le llamaba en ese tiempo, siglo I, siglo II, siglo III. ¿Qué fue pasando? Para yo ir entendiendo. Porque hay cosas que son sembradas allí y que se siguen repitiendo y repitiendo. Y da vergüenza que personas que están en la Torá todavía continúen con el antisemitismo, con el rechazo al judío. Entonces me hace pensar que esta persona no ha nacido de nuevo, no conoce el Kesed, no conoce la misericordia, no entiende el nuevo pacto, no entiende Romanos 11, no entiende las profecías, Zacarías 11, Zacarías 14, no entiende nada de esto, no entiende la repartición de la tierra, el reino. O sea, Yeshua es de la tribu de Judá. El lugar que le escogió para reinar es Jerusalén. Entonces, cuando alguien que está en la raíz hebrea me viene con este tipo de cosas, yo digo, wow, pero ¿quién le está sembrando todo esto? Es algo que se ha ido sembrando y sembrando y que tenemos que salir de todo esto. Entonces, ¿qué hicieron los cristianos a los judíos por el cual ellos tienen estos versos sobre Jesús en el Talmud? Me llamó la atención, yo me puse a buscar cuándo se hizo el Talmud, qué pasó. Recuerden que cuando Yeshua vino, los judíos tenían las costumbres, estas costumbres que son costumbres de hombre, de los ancianos. Entonces ellos empezaron a escribir y agregar cosas, pero no se crea que lo que ellos escribieron ahí, primeramente, todo lo que está escrito ahí que fuera de la escritura es satánico. Si la escritura nos habla de que o tú tienes a Elohim y le sirves a él, o tú le sirves al enemigo. Una persona que hable, que esté lleno de la palabra y escribe un libro, va a escribir conforme a lo escrito en la palabra. Pero alguien que no tiene el Espíritu Santo, ¿quién va a dirigir eso? Pues el enemigo. Y el enemigo va a poner cosas ahí que al final le hicieron bastante daño a los judíos. Déjenme decirle que por vía de ese Talmud y de lo que ellos escribieron ahí, cuando a ellos lo expulsaron, una de las razones era esa. Pero hoy vemos personas que están en la raíz hebrea, no, porque mira lo que ellos dicen en el Talmud. O sea, los judíos van a tener que dar cuenta de lo que está escrito ahí. Ahora, ¿somos nosotros mejores? ¿O no va a alcanzar ellos el perdón por eso? Entonces me puse a buscar. En este libro va explicando, porque los reyes de España le hacían cuestionamiento. Sí, en el Talmud dice tal cosa. Y él le decía, los cristianos hacen esto. Y los cristianos pues tienen una trinidad. Y entonces había un debate, donde también el rey se ponía palabras que estaban en la escritura como si fuera él y cosas así. Entonces, el cristiano quería obligarlos a ello, lo perseguían a muerte, entraban, les quitaban todo lo que tenían. Entonces, me puse a mirar todas esas acusaciones, persecuciones, están ahí en el internet. Da vergüenza, de verdad. Yo lo estaba leyendo y yo me sentía tan mal leyendo todo eso, porque es en el nombre de Yeshua que lo hacen, o de Jesús. Entonces, los judíos vivían en España y en Portugal por casi 1500 años. Fueron expulsados. Usted tiene que buscar la historia de todo lo que le hicieron para que usted vea en el nombre de la religión. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que ellos estén contentos? ¿Que ellos se conviertan? Pues mire, de verdad que yo le doy un premio a los judíos que se han convertido, porque sí que se han convertido.
Pero yo le aseguro que aquel que ganó esa alma fue alguien que actuó con amor y misericordia. Ahora, fíjense, los judíos fueron echados fuera por lo que le hicieron a Jesús. Sí, porque lo mataron. Y yo estaba pues leyendo este libro, no, porque ellos lo rechazaron, porque ellos lo mataron y por eso lo echaban fuera. O sea, más de 1000 años después, ¿verdad? Ahí que lo echan casi 1500 años y hoy más de 2000 años y todavía hoy lo siguen acusando. Todavía, porque no hace mucho tiempo que yo he escuchado esto. No, porque es que ellos mataron a Jesús. O sea, ¿cuántas generaciones tienen que pasar para que la gente entienda que Yeshua los perdonó desde el principio? Para eso Él vino, para unirnos como dos pueblos, primero con nosotros y después con ellos. Ellos son parte, uno es el olivo Judá y el otro es Israel. No podemos dejar a Judá de un lado. Entonces, si no entendemos que Israel son las 12 tribus, si no entendemos que la misericordia, el Kesed, es un amor que no es sin condición, no importa que tenga Talmud o Ar, o sea, no importa, igual que no importa que Efraín, ¿verdad?, su iglesia, esté tan contaminado, Él los va a pasar por el fuego y ellos van a aborrecer todo lo malo que hicieron. O no puede Elohim llevarlo al arrepentimiento. Yo no entiendo cómo es que las personas se ponen como en el trono de Elohim a juzgar a los demás. Entonces, Yeshua los perdonó. ¿Y por qué los cristianos hoy no lo perdonan? No los perdonan y mucho menos los de raíces hebreas tampoco. Si al final fue en su beneficio esta muerte y Yeshua entregó su vida, ese era el plan. Él dijo, hágase tu voluntad porque ya estaba escrito. Él vino a cumplir lo que estaba escrito. O sea, Isaías 53 decía que Yeshua iba a morir de esa manera. Lo dice también el Salmo 22. Entonces Él vino a cumplir, lo dice toda la Escritura. Tenía que cumplir la palabra. Entonces, esa acusación es no entender las Escrituras. Eso decir, no, porque ellos tienen Talmud, Zohar y Cábala, es no entender las Escrituras. Entonces, si Yeshua no moría, hoy no tuviéramos salvación. Entonces, acusaban también a los judíos de que usaban sangre de niños para sus rituales en Pesach. ¿Se imagina eso? Ellos son no religiosos, súper religiosos. Para hacer una cosa como esta, los acusaban, se inventaban cosas. Y si, por ejemplo, apareció un niño muerto, decían que fue ellos que le hicieron eso y se inventaban y buscaban gente que lo acusaban y los mataban a todos. Yo empecé a mirar todos los casos, se le llama libelo o calumnia de sangre. Y eran horrorosos las cosas que la gente inventa por odio. Entonces, dice que ellos recreaban la muerte de Cristo sacrificando niños cristianos durante la Pascua judía con instrumentos de tortura y ejecución. ¿Quién usaba instrumentos realmente de tortura y ejecución? ¿Quién realmente sacrificaba gente? Roma. Roma, y aún en la Santa Inquisición lo seguía haciendo. Entonces, siempre el enemigo va a acusar al otro de lo que ya ellos hacen. Entonces, ahí hay muchas historias. Hay una historia en Inglaterra del año 1144 por un niño que apareció muerto y al niño lo hicieron mártir católico y en el año 1190 atacaron los judíos en Norwich y los mataron en sus propias casas por esto. Luego, en 1290, ellos fueron expulsados de Inglaterra y no se les permitió la entrada a Inglaterra hasta el año 1655, o sea, 400 años casi, por una mentira, por acusaciones falsas, lo sacan, lo matan, le quitan todo lo que tienen, lo echan para afuera, pero sí está bien. Usted quiere que ellos aplaudan a los cristianos. Ay, qué lindo, mira todo lo que me hicieron. Yo me imagino, hermanos, que ese odio se fue quedando en ese corazón. Porque un corazón que no tiene a Yeshua, le hacen tanta maldad, le matan a los hijos, le quitan todo lo que tienen, lo echan para afuera, sufren, se mueren en el camino. Este señor que escribió este libro, cuenta la historia de este hombre que él vio cuando lo sacaron, lo expulsaron de España y que tuvieron que salir caminando, le quitaron todo lo que tenían. Y dice que la mujer fue la primera en caer muerta y luego tuvo que ver a cada uno de sus hijos morir en el camino. Entonces, eso va creando en el corazón algo que solamente Yeshua lo puede romper. Todo eso está ahí y esos libros y toda esa información está en internet. Ellos la leen, están ahí y se la enseñan en su sinagoga lo que le han hecho.
¿O usted no cree que a los judíos les enseñan todo lo que pasó en la Inquisición, en el tiempo de Hitler? Ellos saben todo esto, lo enseñan en la sinagoga. Estaba mirando que este libro los enseñan. Entonces ellos conocen todo esto y déjenme decirle, demasiado buenos son. Demasiado buenos son ellos para lo que el cristianismo le ha hecho a través de 2000 años. En vez de ser 2000 años de amor, de compasión, de paciencia. Claro, si fuésemos nosotros aquellos que guardaban el Shabbat, que le pudiéramos mostrar el amor, que le hubiéramos hablado que el Salvador no se llama Jesús, sino Yeshua, y que pudieran entender que Yeshua es salvación, yo les aseguro que muchos hubiesen venido, pero no era el plan de nuestro Abba. El plan, todo esto era plan de él. Toda esta lucha, esta guerra de unos contra otros era su plan, para él luego venir y sanar esos corazones. Entonces, hay una serie de historias creadas falsas, como hoy en día, para promover el odio hacia los judíos, diciendo que ellos sacrificaban niños en Pesach, una larga lista de crímenes. Entonces, para los cristianos, los judíos son diabólicos y sus enemigos, así hablan. Los niños supuestos habían sido objeto de culto y adoración luego. O sea, estos niños que supuestamente ellos mataron, luego los católicos lo tomaban para adorarlo. ¿Qué les parece? Entonces, un judío veía eso, que tomaban a un hombre y lo hacían pues un mártir para adorarle. Y así querían que se convirtieran al catolicismo y que se bautizaran. Y ahí venía la lucha. El Talmud se escribe entre el siglo II y el siglo V. Imagínense con todas las cosas que pasaron, las que fueron pasando y las cosas que ellos fueron agregando. Porque cuando dicen no comas de donde está un gentil, todas estas cosas, y cuando hablan mal de Yeshua o de Jesús, tienen que entender que para ellos Jesús o Yeshua no representa nada, porque el cristianismo le ha vendido un Jesús muy diferente a lo que debería ser un Mesías. O sea, un Jesús que come cerdo, que celebra la Navidad, un Jesús que no guarda el Shabbat. O sea, tenemos que entender todo eso y situarnos allí. Entender que su mente está enceguecida por el enemigo y que ¿qué es lo que le ha hecho el enemigo? Crear odio y rencilla y que estén divididos todo el tiempo para que no entiendan, ni para que usted sepa que usted pertenece a la familia de Israel, ni para que ellos sepan que estos son los de la casa de Israel. Todo el enemigo ha hecho todo esto, pero Elohim tiene su plan. Tiene su plan y todo obra para bien. Entonces, esos problemas entre judíos y cristianos tienen sus bases desde el siglo I. Ya las congregaciones, recuerden, en el libro de Apocalipsis ya no estaban bien. Para las 7 congregaciones, recuerden que solo 2 de ellas, Yeshua, a las demás la manda a arrepentir o la reprende por algo. Entonces, esos problemas vienen desde ahí. Ya la iglesia no estaba bien. Para ese tiempo, ya para el siglo I, al final, miren cómo estaba, que si estaban adorando idolatría, que si el dinero, que se amaban el dinero, que si los nicolaitas, que si mira, que no tienen el primer amor. Si usted lo lee, a la otra le dice, mira, tú lo que eres ciega, desnuda, miserable, tú no tienes nada. Esa era la condición espiritual y él lo manda a arrepentirse. Y si bien eso lo aplicamos a hoy, pero no deja de ser una aplicación de cómo estaba la condición de su pueblo en el tiempo de Juan, antes de que se terminara el primer siglo, ya estaba ahí. Entonces, cuando no hay una manifestación de amor en alguien, ¿qué viene? El orgullo, el odio, el rechazo. ¿Qué le podría manifestar una persona como estas? ¿Qué podría hablar de su falta de amor, que le dejó todos perdido el primer amor, a un judío? Y la otra cosa que surgía en ese tiempo era una serie de sectas cristianas impresionantes. Yo me puse a leerla, se me parecen tanto a las de hoy. O sea, yo pienso que hay personas, honestamente, que tomaron esa secta del siglo I, siglo II para allá. Ellos tomaron esto y, no sé, hicieron libros, porque hay que gente, o esos demonios vinieron y le pusieron eso en la mente de la persona de hoy, porque vi cosas exactamente que se están haciendo hoy. Estaban desde el siglo I, siglo II. Entonces, los que recuerden que la Escritura nos habla también que habían judíos que eran malos, aquellos que eran
sinagoga de Satanás, que no son judíos nada. Dice aquellos que dicen que son judíos, no lo son. Porque el verdadero judío no persigue, no mata, no odia. Todo eso va en contra de la Torah. Si bien no tienen a Yeshua, pero ellos se rigen bajo la ley y saben lo que la ley dice. Al agregar este libro del Talmud, han olvidado lo principal. Pero eso no es problema nuestro. Nosotros tenemos que esperar esa restauración, así como Elohim nos está restaurando a nosotros. Entonces, si tomamos la condición de la iglesia en tiempos de Juan, no era de muy buen testimonio. ¿Cómo yo te convenzo a ti, por ejemplo, que lo mío es la verdad cuando esa verdad viene de alguien cruel que me odia? ¿Cómo ganamos almas? Con paciencia, amor, sabia mansedumbre, poniendo al otro primero, teniendo misericordia, haciéndole el bien a aquel que incluso nos hace el mal, orar por ellos. Entonces, en el principio, los judíos y los creyentes para los primeros siglos, ellos tenían muchas cosas en común porque en un principio, antes del siglo III, ellos eran los que eran monoteístas. Ambos tenían la Torah, ambos guardaban el Shabbat. Eso de que el Shabbat no se guardaba, ya sabemos quién fue que cambió el Shabbat por el domingo, que fue Constantino para el siglo III. Entonces, tenían esas cosas en común, pero había esa lucha entre uno y otro por la falta de amor. Había persecuciones. Ellos eran perseguidos más los cristianos porque los cristianos eran, o los creyentes, en ese tiempo, los seguidores de Yeshua, eran los que iban en aumento. Pero dentro de ellos habían sectas también, entiendan. Es como ahora. Por ejemplo, yo amo a mis hermanos de Judá y yo oro por ellos, pero hay unos cuantos por ahí que son de las sectas de hoy que los odian. Y estos pues hacen videos en YouTube, videos en Facebook, y ellos los escuchan. Entonces ellos también tratan de defenderse y es como dice, tú estás hablando mal de mí, yo voy a hablar mal de tu Dios, de Yeshua, y le ponen Yeshua o de Jesús. Es una guerra, pero el enemigo es el que está sembrando todo esto. Nosotros no podemos querer ganar una guerra con odio y haciendo lo mismo, sino con amor es que lo vamos a ganar. Entonces, ellos eran similares, pero empezó una persecución tan fuerte porque el Imperio Romano los quería obligar a hacer sacrificios a sus dioses. Y ya vemos que en los tiempos de Yeshua había esa persecución y que los discípulos de Yeshua, al crecer y multiplicarse, y lo tenían como una secta que estaba avanzando en contra del Imperio Romano. Entonces, hermanos, si conocemos todo lo que hicieron los cristianos a los judíos desde el siglo I hasta hoy, entenderíamos su rechazo a Yeshua, entenderíamos su rechazo al cristianismo. Yo estuve leyendo y de verdad que ya yo no podía leer más, me daba pura vergüenza. De verdad que hemos representado muy mal a Yeshua, muy mal el camino de la verdad, lo hemos realmente blasfemado. Y así podemos nosotros llenarnos la boca y decir que tenemos la verdad. Porque ese era el orgullo que teníamos. Nosotros somos ahora lo que tenemos el Espíritu Santo, somos el pueblo escogido. No, ese era el orgullo que teníamos cuando estábamos en el cristianismo y ellos no. Pero qué malos, ellos rechazaron a Jesús, qué malos. O sea, sin entendimiento. Yo veo el Talmud como un libro conspirado por el enemigo y agregado de una manera de rechazar o protestar contra el odio por siglos de aquellos que dicen tener amor en Jesús, pero quieren forzar a los judíos y si no aceptan, matarlos. Es más similar el cristianismo como el islam extremo. ¿Quién está detrás del islam extremista? Satanás. Entran por los lugares, si no se convierten, pues entonces los matamos. Y eso exactamente fue lo que los cristianos le hicieron a los judíos por siglos. Le inventaban cosas para quitarles sus bienes, los sacaban de su casa, los mataban, los echaban fuera y se morían de hambre en el camino. Vaya y mire, es que es tanto. En el libro hay varias páginas donde pone por fecha y país de todas las veces que lo expulsaron, lo persiguieron, los acusaron, los mataban, los quemaban vivos, los quemaban en la hoguera. Si había una peste, se la pegaban a ellos. El chivo, incluso leí que lo tenían como el chivo expiatorio. Cualquier cosa, echarle la culpa a los judíos, fueron ellos. Los españoles decían que los judíos deberían estar agradecidos de que le dieron lugar en España, porque
les cobraba intereses. Ellos lo tenían como personas usureras. Y si bien a los judíos les gusta el dinero, pero siempre han sido personas que echan hacia adelante. Eran los banqueros, los inteligentes, los que tenían dinero. Y claro, cuando una gente echa para adelante, ¿verdad? Es motivo de envidia. ¿Y qué quiere el otro? Quitarle lo que tiene. Y eso de quitarle lo que tiene ha pasado no una vez, ni cuando en el tiempo de Hitler. No, vaya a la historia y se va a sorprender de tantas veces que se lo hicieron. Entonces, ¿cómo vamos a ganar un judío para Yeshua? ¿Torturándolo? ¿Quemándole sus sinagogas? ¿Insultándolo? Como hizo Martín Lutero, que hasta un libro escribió, que sembró la semilla del odio disfrazado de, entre comillas, celo espiritual. ¿De cuál espíritu? ¿Cuál celo espiritual? El espíritu de Satanás. Si bien el Zohar, la Cábala, el Talmud son malos, está fuera de las escrituras, como cualquier otra cosa que usted pueda mirar hoy fuera de las escrituras. ¿Cuántas cosas la gente está mirando hoy? Entonces, pero eso los deja fuera de la salvación. Vamos a pensar por un momento. Cuando el pueblo adoró al becerro, ¿acaso no fue Moisés e intercedió y Elohim lo perdonó? ¿No creen que Yeshua dijo, perdónalo, no saben lo que hacen? ¿No creen que Yeshua intercede por ellos también? ¿No creen que ellos también obtienen el perdón? ¿Qué es peor? ¿Haber adorado al becerro después que vieron la mano poderosa de nuestro Abba y todo lo que hizo por ellos? ¿Qué usted cree que es peor? ¿Adorar al becerro? Cuando le escucharon con su propia voz hablarles de los mandamientos y decirle que iban a hacer su especial tesoro y todas las cosas que hizo con ellos. ¿Qué es peor? ¿Eso o tener los libros eso del Zohar, la Cábala y el Talmud? A ver, piense por un momento. Piense. ¿Cuántas cosas peores que un Cábala Talmud han hecho o hemos hecho ellos, Israel y nosotros a través de los siglos? ¿Cuántas cosas peores de ahí? ¿Cuántas personas no hicieron brujería, por ejemplo? ¿Cuántas personas mataron, robaron y pidieron perdón? Se prostituyeron y él las perdonó. ¿No era malo eso? No los perdonó Elohim cuando ellos se arrepentían y los castigaba. Se afligían. Y dice que él respondía. ¿Cuántas veces en la escritura el pueblo de Israel hizo cosas horribles? ¿Cuántas veces lo hizo? ¿Cuántas veces los perdonó? ¿Por qué él perdona? Porque él es grande en misericordia. Si bien los castiga, pero él ha prometido amarlos. Entonces, llegará el momento en que ellos llorarán, entenderán que hicieron mal y quemarán esos libros, se van a llenar de vergüenza. ¿Saben cómo se van a llenar de vergüenza? De la misma forma que Efraín. Cuando entienda lo que está haciendo hoy, se va a llenar de vergüenza y llorará. Ahora, pensemos, ¿cuál pecado es peor o hay uno peor que otro? ¿No dice claramente las escrituras que cuando termine la plenitud de los gentiles, la gracia es para ellos? ¿No crees Elohim tiene a través de los siglos su remanente, que él hace en cada tiempo que quede un remanente que no doble a sus rodillas los Baales? ¿No es el nuevo pacto, casa de Israel y casa de Judá? ¿Somos nosotros mejores y más santos? ¿Estamos cometiendo el mismo pecado de Hitler? ¿Dónde está el amor? ¿Somos jueces que nos sentamos en el trono de Elohim? El que hoy no entiende esto es que no ha nacido de nuevo. Es imposible que alguien que no pueda amar al prójimo, al que ve, ame a Elohim, al que no ve. Y el prójimo incluye al judío. Somos responsables de muchas desgracias que han sufrido los judíos porque alimentamos el odio y el rechazo. Que si ellos mataron a Jesús. Ese es el más ignorante argumento. El que dice esto tampoco ha nacido de nuevo. No entiende las escrituras. Y otro argumento, es que ellos hablan mal de Yeshua o hablan mal de Jesús y que le llaman Yeshua. Si conociéramos realmente lo que los cristianos por 2000 años le han hecho, estaríamos de rodillas pidiendo perdón. Y yo les digo algo, leyendo este libro y leyendo todo esto que le estoy comentando, yo le pedí perdón al Abba. Yo le dije, Padre, perdóname. Perdóname porque yo una vez no pensé de esta manera, pero mataron. O sea, yo pensaba así mismo, mataron a Jesús. Yo soy el pueblo escogido ahora porque ellos lo rechazaron. Yo soy mejor. Yo lo pensé así en una ocasión. Y ahora Elohim me ha puesto para la defensa.
Y me ha costado muchos enemigos defenderlos. Gente que está en la Torá. Se han vuelto mis enemigos por yo defenderlo. Por yo defender lo que Elohim ha puesto en mi corazón. El amor al prójimo, el amor aún a los musulmanes y orar por ellos porque aún ahí hay pueblo. ¿O no dice que hay pueblo en todas las naciones del mundo? Entonces, tenemos que pedir perdón. Tenemos que pedir perdón. ¿Cómo va a creer un judío a un Mesías que los mata, que se venga de ellos, que viola los mandamientos y que tiene 3 dioses, que tiene la Trinidad? Y súmele todas las imágenes, los santos, las vírgenes con los niños Jesús, que de ahí es que sale el cristianismo. El cristianismo surge del catolicismo. ¿Para el qué? El siglo ya de los padres de la iglesia cristiana, bautista, adventista. Todos salen de ahí, de Martín Lutero y toda esa gente. Entonces, tantos años de idolatría heredada de Roma y luego que si las cruzadas. Entonces, ¿qué? Los supercristianos después vienen que comen cerdo, que adoran el domingo, que celebran las fiestas paganas, que dicen que la ley se abolió, cuando está claro en la profecía que en el reino milenial del Mesías Yeshua se va a guardar la ley. De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Elohim. Se va a gobernar con vara de hierro en las naciones. Se subirá a celebrar de Shabbat en Shabbat. Se celebrarán las fiestas. Entonces, ¿cómo usted le dice a un judío que la ley se abolió y tú quieres que ese judío crea en el Jesús o Yeshua que tú le estás presentando? Es que no puede. Y si aparte de eso lo persigue a muerte y lo insulta y hace videos y los maldice, ¿qué está creando? Un odio recíproco que solamente lo pone Satanás para dividir. Le hace mal a ellos, pero le hace mal a aquel que también habla mal de ellos y no entiende. Porque a ellos uno puede decir, bueno, están ciegos, no tienen el Mesías, pero nosotros, que tenemos la oportunidad, que tenemos las Escrituras, que tenemos al Mesías, que tenemos que llenarnos de amor, que tenemos que tener la paciencia y los frutos del Espíritu. Y entonces, ¿cómo no lo van a rechazar? Y si todavía hoy peor, en las raíces hebreas, se quieren vestir como judíos, ponerse kipá y entonces plantarse un video a hablar mal de ellos. ¿Y cómo? ¿Cómo? Póngase a pensar por un momento. Hemos hecho muy mal y tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que salir en la defensa porque hay muchos entre nosotros que no entienden estas cosas. Y no es casualidad, yo estoy leyendo este libro hace varios días, de que un hermano hoy me preguntó lo mismo. Y yo le respondí que le falta estudiar, te falta entender la misericordia y el que sé de Yahweh hacia su pueblo. La salvación no depende de mí, no depende del judío que tiene el Cábala o el Talmud, no depende de él, depende de la misericordia de nuestro Abba, es de él. Él tiene misericordia de quien él quiere. ¿Quién somos nosotros? ¿Por qué queremos tener esa defensa? Ay, porque rechazan. ¿Y cuántas veces no lo rechazamos nosotros a Yeshua? ¿Cuántas veces no pisoteamos la palabra? Sin embargo, su amor está ahí para perdonarnos y que a ellos no lo puede perdonar. Yo de verdad que cuando veo este tipo de cosas, de verdad que me cae una tristeza grande. Por eso le quería compartir esto. Quería compartirle esto porque usted tiene que ver qué pasó. Vaya y mire la influencia del antisemitismo, del cristianismo, ha tenido la mayor parte. No son los musulmanes. No, los musulmanes siempre han estado ahí como enemigos, pero eso fue ya para el año 700. Pero el cristianismo es desde Yeshua, desde allá, y todavía siguen hoy. Ese odio, ese rechazo que si le mataron a su Salvador y ellos lo ven así, ellos no tratan así porque le matamos a su Mesías. O sea, qué increíble, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a entender? Si el plan era que Él diera su vida para la salvación nuestra. No pueden entender y por eso hay muchos incluso que han salido del cristianismo heridos a raíz hebrea y luego terminan negando al Mesías. Por todo esto, porque no han entendido nada. Amén, hermanos. Que Yahweh me les bendiga.